con Juan Enrique. Las palabras clave son rescatar desde una maniobra fraudulenta. ¿Por qué fraudulenta? Vos lo decías recién, un negocio rentable no solamente acá en Argentina, sino en el mundo. Esta empresa Vicentín exporta la mitad de su producción, exporta 2.000 millones de dólares y el concurso es por 100.000 millones de pesos. Claro, en un momento de una cosecha inédita, una devaluación. 2019 el dólar fue devaluado y la deuda en pesos. Vos decís, ¿cómo no pudo pagar? Y la empresa Vicentín era número 20. Y mirá cómo terminó el año 2019, número 6. Esto estamos hablando de exportación en millones de toneladas. Claro que esto también es... Anda despacio. Claro. Esto es un ranking mundial. No, esto es un ranking de las exportadoras argentinas. Bien, ¿y hacia dónde exportan? No, exportan a todo el mundo. ¿Pero exportan... por qué dice...? No, que es... acá es el capital, el origen del capital, perfecto, la inversión. Perfecto. ¿Quiénes son los dueños? Estos son operadores que están en Argentina. Claro, empresas. Y lo que está entre paréntesis son los capitales. Los intereses. ¿Correcto? Claro, bien. Clarísimo. Entonces la primera se llama COFCO. Es China. Capital es chino. ¿Y el volumen es? 10 millones de toneladas de exportación de granos desde la Argentina hacia el mundo. La segunda, que opera en Argentina, también es de Cargill, capitales estadounidenses. Cargill. 9,56 millones de toneladas que Cargill tenía. Mira, acá también esto refleja los intereses de Cargill con quedarse con Vicentín. Claro que había intereses, por eso el gobierno se mete en el mercado. Es importante, el presidente dijo rescate. Y yo te dije, desde una maniobra fraudulenta. Es importante eso, recordarlo, porque eso va a la justicia. Ahora profundizamos, pero vamos a dejar bien claro. Está bien. Esto. Bueno, la acá tercera es ADM. ADM de Estados Unidos, AGD es Argentina, Bunge, histórica también en Argentina, es la número 5 y Vicentín es la número 6. Era número 20 a principios del año 2016. O sea que le fue muy bien a Vicentín. Juan, para dejar bien en claro entonces, de las 6 primeras solamente 2 son de capitales argentinos. Claro, clarísimo. ¿Correcto? Sí. Bien, una de ellas es Vicentín, que por alguna razón inexplicable, seguramente quienes la gerencian lo sabrán, debe 1.300 millones de dólares. Sí, lo importante que hay que decir, ¿por qué el gobierno interviene? Volvé a la imagen anterior. ¿Por qué el gobierno interviene? Porque estas empresas manejan el mercado cambiario, liquidan o no la cosecha y de eso depende el tipo de cambio del dólar y se va a necesitar para pagar deuda externa. Quédese con esa idea, por favor, en su casa. Quédese con esa idea. Argentina necesita dólares. Argentina está en este momento con dificultades para acceder al financiamiento. Argentina está renegociando una deuda, es decir, dinero prestado que pidió, cuyo valor no va a devolver en su totalidad. Lo está negociando en este momento. Aún llegando a un acuerdo, es probable que Argentina tenga dificultades para acceder al mercado de capitales, es decir, para que a la Argentina le presten dólares en el futuro y va a tener la necesidad de hacerse de sus propios dólares. Dicho esto, sigue Juan Enrique con la explicación. Sí, es importante porque estas empresas manejan el mercado cambiario, manejan la oferta de dólares y también manejan el precio de los alimentos. Estas empresas son formadoras de precios de alimentos, por eso es importante. Ahora sí, vamos a la siguiente imagen. Volví a hacer un punto. Yo soy el dueño de una de estas. Claro. ¿Sí? Tomo los granos de muchos productores, los productos de muchos productores y los vendo al exterior. Exactamente. Yo cobro ese dinero y es acá donde usted ve en los diarios que le piden a los exportadores que liquiden. Lo habrán leído ustedes muchas veces. ¿Qué es pedirle a los exportadores que liquiden? Que vendan y traigan los dólares a la República Argentina. Perfecto. Y ahí está, la participación del Estado Nacional con una empresa mixta daría en el mercado una tendencia. Si Vicentín liquida, pone precio y hace que los demás liquiden. Es manejar el mercado. Ahora, yendo un poquito más, ¿de qué estamos hablando, no? ¿A quién le debe plata a Vicentín? Vicentín presentó un concurso preventivo para el 4 de diciembre presentó y tuvo la aceptación por parte de la justicia el 10 de febrero de este año. Claro, en ese mes de diciembre Vicentín tomó 100 millones de dólares del Banco Nación estando en cesación de pagos desde agosto. Por eso te digo que es una maniobra que tiene mucho de fraudulenta. ¿Y a quién le debía plata a Vicentín? Al Banco Nación, 18.300 millones de pesos. Claro, Vicentín tomó deuda en pesos y en el medio una devaluación. Claramente es todo para Vicentín. Por favor, sigan los números. Claro. 18.300 millones de pesos, ¿sí? Comprometiendo al Banco Nación, según el Estatuto de Basilea II, respecto a la capacidad crediticia. El 20% de la capacidad prestable del Banco Nación estaba en Vicentín. Ahí hay una maniobra que el presidente de aquel momento del Banco Nación, ese que te decía, ¿te acordás que te decía,
Vos no podés comprarte como González Fraga. Bueno, está comprometido en la justicia, está imputado porque comprometió la capacidad de préstamo del Banco Nación, algo que no cumple los estatutos de Basilea II, algo que regula a todos los bancos centrales del mundo. Provincia, el Banco Provincia de la Nación le debía 1.623 millones de pesos, al hipotecario 720 millones, al macro. En realidad, a todos los bancos que tienen, origen del Estado nacional o provincial o municipal, le debía 20.000 millones de pesos. La participación, hoy por hoy, del Estado en esta empresa es fundamental por toda la plata que le quedó debiendo y en cesación de pago, en concurso preventivo, yendo hacia una quiebra. Nobleza obliga. Y ojalá seas televidente de este programa, vos sabrás que Juan Enrique viene hablando de esto, no concretamente de Vicentín, sino de la liquidación, de la agroexportación y de la no o sí intervención del Estado en este rubro. Y también de lo que estaba pasando con el contado, con liquidación y con el MEP en Argentina. Y todo, absolutamente todo, está vinculado. ¿Por qué digo esto? Y recordá esta frase. Ayer Alberto Fernández no estaba en ninguno de los dos cortes que nosotros recién pusimos. Pero Alberto Fernández habló de soberanía alimentaria, ¿sí? Ten en cuenta eso, porque me parece que es un concepto que se viene. No, sobre todo cuando vos mirás el futuro después de la cuarentena, después de la pandemia, Argentina, claro que tiene futuro en términos económicos. Primero como exportador de alimentos y productor de alimentos. Y sobre todo si vos le agregás valor agregado a los alimentos que tiene que ver con esto. Claro, ¿qué sucede? Ahí te mostraba que la participación de multinacionales internacionales en el mercado de exportación argentino es muy fuerte. Y sabés que quería hacer referencia, Guille, rápidamente. Se conoció un informe del Instituto Wider, dependiente de Naciones Unidas. En ese informe muestra claramente que las agroexportadoras en el mundo evaden 300.000 millones de dólares por año. Y la República Argentina, ese mismo informe de Naciones Unidas, muestra que en la República Argentina estas empresas evaden 21.000 millones de dólares por año. O sea, una tercera parte de las exportaciones, lo dice Naciones Unidas. Y Vicentín va a ser el caso testigo porque se va a demostrar que había sociedades trianguladas, offshore, en Paraguay, en Uruguay, donde se sacaba la cosecha argentina y salía vía Paraguay. Por eso, esta empresa Vicentín tiene una denuncia de lavado de activos en Paraguay. Con eso te estoy diciendo que se está comprobando lo que dice Naciones Unidas. No, ningún instituto acá en la República Argentina. Naciones Unidas. Más allá de eso, y comparándolo con la situación personal de una persona, que no es bueno, porque claramente una empresa es algo diferente, pero en este caso me parece que es válido. Uno puede imaginarse cómo es la vida de un empresario mediano chico o de un comerciante que debe más de la cuenta. O sea, ¿qué pasa con su vida personal? En líneas generales, su vida personal es arrastrada por la situación de su fuente de ingresos, en este caso su microemprendimiento, y muchas veces incluso lo puede arrastrar hasta la mismísima pobreza. Ahora, uno podría imaginarse cómo es la vida de un empresario, de varios empresarios, o de un grupo de empresarios que debe 1.300 millones de dólares. 1.300 millones de dólares deben, ¿eh? Y les puedo asegurar que la vida, si ustedes sacan una foto, no se parece a alguien que está endeudado en 1.300 millones de dólares. Créame que es así. Incluso si se pudiera determinar dónde tienen cuentas bancarias, usted se daría cuenta que no vive como alguien que tiene semejante deuda. Sin ir más lejos, Guille, hace poquito, en la cuarentena, durante el mes de abril, se lo vio al señor Nardelli, el titular, navegando en su yate en aguas del río Paraná, violando la cuarentena. Eso fue noticia, también fue noticia acá en C5N. Recordemos, Vicentín de 1929 exporta 2.000 millones de dólares por año. Es mucho dinero. 2.000 millones de dólares por año, con una cosecha récord, con una devaluación. ¿Cómo me vas a decir que no pudo pagar 1.000 millones de dólares que tomó en el mismo año 2019? Esto es una maniobra fraudulenta, por eso la palabra rescate cae muy bien. Rescate de una maniobra fraudulenta. Claro, ¿dónde participa esta empresa Vicentín? ¿En qué mercados? Molienda, aceite, carne, algodón, textil. ¿Y por qué te digo? Y es importante decir en qué mercados participa. Porque hay trabajadores en riesgo. No solamente trabajadores en forma directa. Productores que le vendieron producción a Vicentín y que no están cobrando. Mirá la siguiente imagen. La cantidad de mano de obra, la cantidad de trabajadores
que están en riesgo. Ahí cambiame la imagen que te voy a mostrar los sectores donde participa Vicentín y cuál es la cantidad de trabajadores que están en riesgo. ¿Qué es lo más importante? Hay 3.000 productores agropecuarios del norte de Santa Fe que no cobraron la producción. Claro, Vicentín, además de vender al exterior y cobrar en dólares, no pagaba. Por eso hay una trama de fraude, evasión y fuga. Fraude es la palabra, y el presidente lo dijo, rescatar un fraude. Mirá esto, en el sector del algodón, 2.195 trabajadores. En el aceite, 1.000 trabajadores. Tiene una bodega, Vicentín, vino, 376 trabajadores. En carnes, tiene frigoríficos, Vicentín, 2.057 trabajadores, 5.000 trabajadores en forma directa sí. Y 3.000 productores en riesgo. Por eso, realmente es algo inédito, es audaz lo que hace el gobierno nacional, inédito y audaz. ¿Por qué? Porque hay en riesgo toda una economía, toda una provincia. Esta empresa estaba siendo vista por Dreyfus, por Cargill, por Glencore, que es socia en el exterior, para hacerla parte de ellos. Ponemos a disposición esta información, porque a partir de ahora también habrá mucha desinformación y una gran discusión política detrás de una situación que hay que exponer definitivamente, porque seguramente tendrá a partir de ahora, de uno y otro lado, una gran carga ideológica. Pero hay que verlo con mucho sentido común. Esa es la realidad. Hay que verlo con mucho sentido común y con lo que está pasando en distintos lugares del mundo a partir de esta pandemia y de decisiones estratégicas que Argentina, como país, tiene que tomar en un marco muy complejo para los próximos 3 años. Y enseguida te voy a decir por qué hay que pensarlo de esta manera. Sí, lo más importante, Guille, que la gente tiene que saber al momento de que esto va a haber una grieta acá, se va a hablar de que si nos parecemos o no a un país o a otro, tiene que ver con el informe de Naciones Unidas. El Instituto Wider muestra claramente que este tipo de empresas tienen y hacen maniobras de fuga y evasión. Y está comprobado. Y 21.000 millones de dólares en un año es